Mega Noticias TVC de inseguridad y violencia en todo el país. Hacemos contacto a través de Skype con Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, Tania, a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a ver, de entrada, ¿cómo se ve desde tu óptica el tema de la inseguridad y la violencia en México? Ya lo hemos platicado otras veces, pero siempre el subrayar cómo están las cosas nos hace ver las cosas de otra forma. Claro que sí, Paco. Pues mira, a mí me gustaría hablar un poco de las cifras de la incidencia delictiva durante la pandemia, porque han ocurrido algunos fenómenos interesantes. Se ha registrado un descenso significativo en los robos. Estábamos reportando 61,000 robos en el mes de enero y ahora en el mes de mayo el Secretariado del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos reportó 41,000, lo cual era un poco de esperarse a raíz de que la gente se está quedando en casa y de que no hay tanto margen para que se puedan cometer crímenes en las calles. Pero hay que tener mucho cuidado con estas cifras porque si bien ha habido un decremento en delitos como el robo a transporte público, el robo a transeúnte, el secuestro, la extorsión, esto no necesariamente significa que se haya reducido la incidencia delictiva, sino que probablemente la gente está denunciando menos. El hecho de que estemos en esta situación sanitaria puede disuadir a muchas personas de acudir a un ministerio público lleno de gente a presentar una denuncia, y hay que tener mucho cuidado. Muy en particular, delitos como el robo, el secuestro y la extorsión tienen una cifra negra muy alta, es decir, en promedio 9 de cada 10 de estos delitos no se denuncian, y eso es un problema porque la autoridad en México no está autorizada a perseguir un delito que no se ha denunciado formalmente ante el Ministerio Público. Entonces son datos interesantes que de alguna manera ya adelantábamos por la situación de la cuarentena, pero hay que tener cuidado. Yo tengo la sospecha de que se trata más de una reducción en las denuncias que de una reducción per se en la incidencia delictiva. Hola, ¿qué tal, Víctor? Oye, yo quisiera centrarme un poco en el delito de la extorsión. Te quiero preguntar en torno a si realmente serviría para disminuir este delito, sumarlo pues a esta lista de delitos que se encuentran dentro del catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa. Mira, la extorsión en México, de acuerdo con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional de Victimización, ha ido a la baja con relativa estabilidad, al menos desde 2014. Los datos más recientes que tenemos de la ENVIPE, que son de 2018, porque probablemente no van a poder hacer la encuesta de victimización este año, nos indican que en 2018 se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, de los cuales en el 7.1% de las ocasiones se pagó la cantidad que se pedía en la extorsión. ¿Cuál es el problema de querer solucionar el problema de la inseguridad en México aumentando los delitos que están en la lista de crímenes que merecen la prisión preventiva oficiosa? El problema que hay de impunidad en México no se trata tanto de encontrar a los criminales, sino en la judicialización de los casos. Muchos delincuentes ya con cierto descaro e ironía son presentados ante el Ministerio Público y saben que de alguna manera van a salir libres. Una de las grandes tragedias del sistema de impartición de justicia en México es que ni siquiera los delitos que le importan al Estado logran judicializarse y logran terminar en una sentencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, que ha recibido amplísima cobertura mediática y que aún así seguimos a la fecha sin alguna sentencia o una resolución importante respecto del caso. Aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa no sirve si no hay forma de judicializar apropiadamente el caso, si se cae la carpeta de investigación, si a lo mejor se detectan irregularidades como tortura o una confesión obtenida a base de fuerza y son cosas que un juez desestima rápidamente. Entonces creo que la solución no está por ahí, sino por atender y destrabar el gran cuello de botella que son en este momento nuestros ministerios públicos. Estamos hablando, Víctor, de que 1 de cada 5 delitos en 2018 era extorsión. Y aquí me gustaría que nos ayudaras al auditorio y a mí, por supuesto, a entender cómo se tipifica una extorsión, qué es una extorsión.
Bueno, a ver, una extorsión que generalmente se suelen hacer en un formato telefónico, de acuerdo con los datos de la ENVIPE, el 91% de las extorsiones que se cometieron en México fue por vía telefónica. Son estas típicas llamadas que luego recibimos donde se nos dice, oye, soy tu hijo, soy tu esposa, soy tu mamá, me tienen detenida, me tienes secuestrada y tienes que dar X cantidad de dinero para que la persona sea liberada, entre comillas. Hay un subtipo que ha sido especialmente preocupante en la Ciudad de México, que se llama secuestro virtual, que en realidad no se tipifica como secuestro, sino como extorsión, y opera de la siguiente manera. Yo hago esta primera llamada y le digo a una persona, tengo detenido, tengo secuestrado a tu mamá, y te pido que te traslades a una zona donde yo puedo observarte, un parque, un hotel, etcétera. Ya que llegaste, te pido que apagues tu celular. Entonces, ya que lo apagaste, le marco a otro familiar tuyo y le digo, tengo secuestrado a tu hijo, fulanito de tal, y cuando intentas localizarlo, no va a responder el teléfono porque la persona ya lo apagó, de tal forma que tú nunca estuviste secuestrado ni estuviste en poder de estas personas, pero como no estás al alcance telefónico, da la impresión de que en efecto fuiste secuestrado, y aquí tenemos la prueba, 7.1% de estos 5.7 millones de llamadas de extorsión en 2018 acabaron con un pago de un rescate. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado, y el gran problema, Paco, es que este delito no se denuncia, en buena medida porque al final muchas de estas llamadas provienen de reclusorios, y en la medida en que se bloquea un número, ellos simplemente adquieren otro y continúan delinquiendo. Ha habido muchas quejas, por ejemplo, sobre el mal funcionamiento de los inhibidores de señal, estos dispositivos que no permiten que salgan llamadas de telefonía celular dentro de los penales, y eso nos ha hablado del problema del autogobierno de las prisiones. A pesar de que en el papel debería de existir este equipo y esta supervisión en las prisiones, en la práctica la realidad es que los internos siguen teniendo la oportunidad de lucrar, incluso después de haber sido procesados por un delito. Víctor, bueno, eso hablando de la extorsión telefónica, pero bueno, pues tenemos distintos tipos de extorsión, y en el resto de tipos de extorsión, ¿qué papel tendría que estar jugando las autoridades estatales y las municipales? A mí lo que me preocupa, Paco, Tania, es que probablemente en el futuro cercano van a bajar las extorsiones en todas sus modalidades, no solo la telefónica, sino también modalidades como el cobro de derecho de piso o el chantaje a los pequeños empresarios. Y la razón es muy clara. La crisis económica que tenemos en puerta es muy grande y va a haber muchos negocios que van a quebrar. Es decir, ya no va a haber posibilidad para la delincuencia de cobrar derecho de piso, porque estos negocios ya no van a tener ingresos. Y uno de las hipótesis más preocupantes que hay a mediano plazo sobre cómo va a modificar la pandemia el comportamiento criminal es que probablemente se van a incrementar los secuestros. ¿Por qué razón? Número uno, el secuestro puede que se incremente en su modalidad tradicional, es decir, que se vayan sobre todo sobre empresarios, sobre personas adineradas que a pesar de que la pandemia les ha afectado, de alguna manera siguen teniendo cierta solvencia. Y número dos, la modalidad de secuestro express. Ustedes recordarán esta desafortunada frase del presidente de que solamente a los ricos los secuestran y que en realidad es como una especie de problema fifí. Pero la realidad es que no, lo que es delicado de la modalidad de secuestro express es que te vacían tus cuentas de forma muy rápida. ¿Cómo opera? Por ejemplo, te suben un carro y tienen ya de estas terminales portátiles que tienen muchos comercios para pagar con tarjeta de crédito y te empiezan a cobrar. O muchas aplicaciones en el celular que ya tienen reconocimiento facial, entonces ahí mismo te desbloquean la app y se hacen un depósito en ese momento. Ese es el problema, porque es una modalidad de secuestro que no solamente afecta a las personas adineradas, sino que afecta a muchos ciudadanos que no tienen un ingreso tan sustantivo, y pues ahí sí me temo que tendré que discrepar con el presidente. La realidad es que es un problema que puede afectarnos a mediano plazo a muchos mexicanos, insisto, a causa de que otros formatos de extorsión a los negocios ya no van a poder funcionar porque los negocios están quebrando. Estamos hablando, Víctor, de un monto calculado, según leía yo, de esta CNI de la Secretaría de Seguridad Pública, de 12,000 millones de pesos en la efectividad de la extorsión. No estamos hablando de pecata minuta, Y es un gran problema, Paco, porque este tipo de fenómenos desincentivan la inversión. Hay muchas compañías extranjeras que ya tienen que planear dentro de sus presupuestos cuánto tengo que pagar
de sobornos, de mochis, de cobro de derecho de piso, y es dinero que no puedes fiscalizar, y es un gran problema porque entonces muchas empresas, no solo con el reto que representa el COVID, sino además con este problema de inseguridad, van a decidir llevarse sus capitales y sus inversiones a otros lados. Víctor, ¿y esto qué nos refleja? Esto que nos refleja un débil Estado de Derecho. Definitivamente, quisiera complementar nada más con un dato. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización, el costo total de la inseguridad en México asciende a 1.54% del PIB. Estamos hablando de millones de pesos que personas invierten, por ejemplo, para contratar seguridad privada, poner chapas, el pago de terapia psicológica o física después de ser víctima de un delito. No es un tema menor. Y el gran problema es que esta crisis de inseguridad va a continuar en la medida en que sigamos perpetuando la misma estrategia fallida de sexenios pasados. ¿Cuál es el problema de fondo de la estrategia de la Guardia Nacional este sexenio? La cantidad de elementos castrenses es limitada. No hay forma de darle cobertura a todo el país. El ejército es muy bueno, sobre todo para operativos de alto impacto, es decir, detener al Chapo Guzmán, detener a la Barbie, pero no tiene esa capacidad para tener presencia en todos los municipios y hacer la chamba de seguridad pública del día a día. Normalmente lo que pasa es que el ejército llega 1 o 2 años a una localidad y tan pronto como hay un bomberazo en otra parte del país se tienen que retirar. Entonces, si en ese año o 2 años no atacaste las causas profundas del delito, la pobreza, la desigualdad, la impunidad, la disfuncionalidad de los ministerios públicos, la delincuencia regresa tan pronto como se va el ejército. El ejército es una aspirina, administra los efectos del delito, pero no ataca sus causas profundas, y pues por lo que vemos nos esperan al menos otro sexenio completo de militarización de la seguridad pública. Y sin resultados. Ese es el gran problema, Víctor. Déjame aprovechar que estás con nosotros aquí en la línea y tocar otro tema que me parece fundamental, brevemente, porque ya el tiempo nos come, Víctor, pero estamos en medio de una pandemia, acabamos de sufrir un sismo importante de 7.5 grados que afectó estructuras en varias entidades del país, por mencionar específicamente Oaxaca, lastimado, masacrado durante muchos años con el tema sísmico, más allá del abandono de las autoridades en una pobreza extrema bárbara. Y me surge la duda, el gobierno ha estado, valga el término, repartiendo dinero por doquier, y uno se pregunta de dónde, ¿no? En este caso específico, el Fonden, el Fondo para Atender los Desastres Naturales. ¿Hay un buen manejo de esta situación de crisis? ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Paco, yo estoy muy preocupado precisamente del tema del Fondo Nacional de Prevención de Desastres, porque tengo la impresión de que ahorita ya se lo terminaron con la gestión de la crisis sanitaria, y tenemos 2 problemas. Número 1, los sismos que son frecuentes en la Ciudad de México, y número 2, acaba de empezar la temporada de huracanes. En la medida en que se agrava el cambio climático, vamos a tener con cada vez mayor frecuencia más y más violentos huracanes en territorio nacional, y creo que es uno de los defectos de la estrategia de seguridad de este gobierno. Hay un ámbito que es el de la seguridad pública, Paco, que es exclusivamente la prevención y el castigo del delito, pero hay un ámbito todavía mucho más amplio que es el de la seguridad nacional. Hay amenazas a la seguridad nacional que no necesariamente tienen que ver con fenómenos delictivos. Una pandemia, el cambio climático, la pobreza, un huracán, todo esto puede generar situaciones de inseguridad gravísimas para la población mexicana, y a mí me preocupa que este gobierno no está atendiendo de forma integral y de forma amplia, con visión de Estado, todas las amenazas a la seguridad nacional, sino que se está centrando nada más en un tema específico, que es el tema de la seguridad pública. Y no lo olvidemos, este gobierno en buena medida desmanteló mucho del sistema de seguridad nacional, de estas instancias que estaban encargadas de tener una visión más amplia. Pensemos, por ejemplo, en la desaparición del CISEN, pensemos, por ejemplo, en que ya no ha habido, bueno, al menos por lo que sabemos de los comunicados de prensa, no ha habido reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, ha habido como reuniones del Gabinete de Seguridad, pero no la instancia que crea la Ley de Seguridad Nacional, y eso a mí me preocupa. Ahora, también a largo plazo quisiera hablar de otras 2 implicaciones importantes en seguridad pública. También es una de las hipótesis que estamos manejando, Paco, desde el sector privado, que puede incrementarse el robo a casa habitación, por una razón muy sencilla.
El robo a casa habitación es complicado, no muchos delincuentes le entran porque es más difícil, requiere de una logística más complicada, pero si las personas no están en la calle ni en el transporte público y los que sí van a lo mejor perdieron su empleo y no llevan tanto dinero, hay una posibilidad de que se incremente el robo a casa habitación en zonas donde esto antes no ocurría. Y número 2, y quizás es lo más preocupante a largo plazo, no hay que olvidar que en México el fenómeno delictivo tiene una profunda relación con la pobreza y con la desigualdad. En la medida en que se agrave esta crisis económica y que se agrave el desempleo, muchas personas pueden optar por sumarse a las filas de la delincuencia organizada y hay que tener cuidado. Los programas asistenciales de este gobierno en muchas ocasiones se han denunciado porque no están diseñados para sacar a la gente de la pobreza, sino para hacer campaña electoral. Y hay que tener cuidado, la política pública no es un ámbito de ocurrencia, sino que se tiene que diseñar, se tiene que estudiar, y muchos analistas precisamente han criticado esto, que no hay ese estudio de política pública previo. Bueno, pues vaya respuesta, ¿eh? Me dejas más preocupado, Víctor. Pero bueno, sí. Tienes mucha razón y por eso era mi duda, ¿no? A ver, ¿de dónde más vamos a sacar dinero? Y esta última parte que dijiste de no estar diseñado para sacar a la gente de pobre, sino, y yo no lo dijiste así, pero yo lo cerraría sino en mantenerlo ahí como parte de una estrategia político-electoral. Hay que tener cuidado, Paco, fíjate. Uno pensaría que la forma más fácil de acabar con la pobreza son los subsidios, pero no todos los incentivos de política pública funcionan igual en todos lados. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En India hay un caso de estudio muy interesante de una cooperativa de mujeres que empezó a dar créditos a bajo interés. Uno pensaría, es mejor un subsidio que un crédito, pero resulta ser que esta cooperativa fue un éxito. Más del 90% de las mujeres pagaba su crédito para abrir una escuelita, para abrir un taller, porque sentían esa solidaridad y porque además sentían la urgencia. Oye, tengo que pagar. Habrá lugares donde funcionan los subsidios, habrá lugares en donde no, y eso se tiene que estudiar. No se trata nada más de llegar y dar dádivas pensando en las próximas elecciones. Hay que tener muchísimo cuidado. Se necesita de técnica para diseñar la política pública. No hay mucha ciencia, Víctor, con esto nos despedimos. No hay mucha ciencia. No me des, ponme donde hay, y así vamos a crecer juntos. Víctor Hernández, como siempre, agradecido de estos minutos. Paco, Tania, muchísimas gracias. Un saludo a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más en Mega Noticias TVC.